Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarle este día 28 de agosto de este 2024. Bueno, un día con mucha violencia, lamentablemente, y además el aumento en feminicidios, particularmente aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, de violencia contra las mujeres. Vamos a platicar durante los próximos 30 minutos, además de todas las noticias que se han generado. Acompáñeme y comenzamos, si usted me lo permite. Un tráiler, híjole, una tragedia, se quedó sin frenos y termina dentro de una vivienda allá en Oaxaca. Pues lamentablemente hay daños materiales, pero también pérdida de vidas humanas. La protesta de los padres de familia sigue, es el tercer día consecutivo y bueno, hoy mismo determinaron tomar las clases allá en el Zócalo, exigiendo espacios provisionales, a ver si así el gobierno pues les echa un vistazo y les ayuda. Autoridades estatales confirman lamentablemente el dato tan violento, 13 homicidios en menos de 24 horas, por supuesto el Istmo de Tehuantepec ocupando los primeros lugares. El feminicidio en el estado de Oaxaca es una constante independientemente del sexenio que gobierne. Bueno, pues al momento, lo decíamos hace unos minutos, el Istmo de Tehuantepec es el foco rojo y esto, bueno, en información confirmada por las propias autoridades. Le invito a ver el siguiente reportaje. 165 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Oaxaca, de acuerdo con la plataforma Violencia Feminicida, del 1 de diciembre del 2022 al 28 de julio del 24. Generalmente el contexto es muy similar. Las víctimas presentan signos de violencia sexual, antecedentes de violencia familiar y en algunos casos hay datos de amenazas, acoso y lesiones. La región del Istmo es el punto rojo, yo te podría decir, del estado. Toda la razón tiene que ver con el tema de migrantes, con el tema también de flujo de drogas en la zona. El 66%, es decir, 110 mujeres y niñas fueron asesinadas con disparo de arma de fuego, lo que indica un alto porcentaje de que estas mujeres pudieron haber sido asesinadas por 2 o más hombres. Los daños colaterales para quienes enfrentaron el feminicidio de alguna familiar son limitaciones de carácter funcional, cansancio emocional, fatiga física, obligaciones y relaciones sociales, bajo rendimiento intelectual, daño físico y desencanto espiritual y moral, problema de agresividad, inhibición, apatía, pérdida del autocontrol, baja autoestima, frustración, pero en la gran mayoría de los casos con muy poco acompañamiento de instituciones donde la búsqueda de responsables se convierte en el único objetivo posible en medio de la vivencia del propio duelo. Este tema de los niños son los invisibles del feminicidio. Nadie los contempla, a nadie le importan, no sabemos quiénes son, dónde están, cómo le están haciendo para subsistir y sobrevivir a esta tragedia. De acuerdo con estas cifras, los valles centrales, la Mixteca y el Istmo de Tehuantepec son las regiones donde se registran mayores casos de feminicidios, donde participan 2 o más hombres con 10, 16 y 13 casos respectivamente, mientras que en la Sierra Sur y la Mixteca hay una delincuencia organizada por este delito equivalente al 53 y 50%. Quiero alcanzar la justicia en honor y recuerdo de Fátima, porque mi niña se lo merecía. Yo no sabía que en México no existía la justicia. Mega Noticias, Connie Baigorria. Son historias desgarradoras, por supuesto, no solo para las mamás, para todo el entorno, para todas las mujeres. Hablar de estos niveles de violencia y particularmente en el Istmo de Tehuantepec resulta indignante y desde luego con la prontitud, ¿no?, de estas estrategias, de estos mecanismos, de estas alertas de seguridad, de todo lo que nos han prometido a lo largo de estos últimos años.
Hay muchas preguntas, por supuesto, que usted seguramente hará en este programa 971-112-1300. Dejamos la línea abierta y además, bueno, con el gusto de poder charlar con una de las especialistas en materia de feminicidios, en materia de abusos contra la mujer, es Jessica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca. Gracias por los minutos y revisando los datos, revisando las gráficas, Jessica, se calcula que en Oaxaca hay cuando menos más de 181 feminicidios, un escenario nada favorable para las mujeres considerando la actual administración de Salomón Jara. En el sexenio de Murat se decretó una alerta por violencia de género, ¿verdad? Que justo fue a finales de agosto en el 2008. Entonces, Murat acepta la alerta. Desde ese tiempo a la fecha han sido asesinadas 683 mujeres, ¿verdad? Durante el sexenio de Murat cerró con 718 feminicidios y en lo que va del sexenio de Salomón van 181 feminicidios, ¿verdad? O sea, no es un escenario amable, digamos, ¿no? Son 18 meses, entonces casi más o menos 10 mujeres por mes, tentativamente, ¿verdad? Y pues lamentablemente todavía hay una deuda en Oaxaca, lamentable, fuerte. Tenemos en la deuda histórica del Estado el caso de María del Sol Cruz Jarquín, digamos que todavía sigue en impunidad, ¿verdad? En el que todavía no llegó la justicia para Sol en el Estado de Oaxaca y estamos a la espera del caso, de que el caso se resuelva en el Comité CEDAW, que es donde presentamos el caso de fondo justamente por la inacción del Estado mexicano de sancionar este feminicidio que acompaña el consorcio. Y efectivamente el Istmo no deja de ser una zona de preocupación. Sí, digo, el día de ayer lo veíamos no solo con preocupación, sino con mucha frustración, Jessica, porque en realidad las mujeres vienen enfrentando una crisis, diríamos, de derechos humanos, pero no pasa nada. A mí me da la impresión de que hay mucha justificación de repente de las autoridades. Todavía Oaxaca no podemos decir que ha salido del hoyo en el que está metida por esta crisis de derechos humanos, por esta crisis de acceso a la justicia de las mujeres. En días pasados tuvimos una conferencia de prensa con el caso de Araceli Cruz, ¿no? Quien fue víctima de violencia familiar y quien denunció a Donato Vargas, que es el delegado de paz de la Estrategia de Paz en Oaxaca, y que lamentablemente no hubo respuesta del gobierno del Estado, ¿verdad? Al contrario, está en los gabinetes de seguridad, está paseándose en los eventos públicos del gobierno del Estado. Después, en ese mismo marco, salió pues el caso de Karina García, quien también denunció corrupción en el registro civil, ¿verdad? Y que empezó a denunciar y la corrieron y la despidieron. Posteriormente también apareció el caso de Ruth Irene, quien también denunció casos de corrupción en el CESELLO y que también la corrieron y la despidieron. Sí, así es la omisión, así es el pago de favores políticos en Oaxaca y la realidad es que, insisto, se sigue solapando, se sigue justificando la violencia contra las mujeres, Jessica. Si se justifica el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia familiar, si no se sanciona a los funcionarios que tienen la obligación del deber ser de no ejercer violencia de género, ¿qué le puede exigir un Estado al señor de a pie, verdad? Que no da pensión, que no responde a sus obligaciones o que acosan sexualmente o laboralmente a las trabajadoras en cualquier otro lugar si la propia estructura del Estado no termina de asentar los mecanismos propios internos de una política de Estado en la que no tendrían que haber en el gabinete violentadores, ¿verdad? Ahí está parte de la charla que sostuvimos con Jessica Sánchez Maya, que vamos a ponerla completa en las redes sociales. El tema es verdaderamente importante de atender. Estamos hablando de feminicidios y abusos contra la mujer, pero vámonos con las breves a continuación. Bueno, hablando de
asesinatos, no específicamente de feminicidios. La realidad es que el Istmo de Tehuantepec, bueno, hoy tuvo otro evento. La mañana de este miércoles fue asesinado un hombre a balazos en Barrio Villana, muy cerca de una marisquería. Los primeros reportes revelan que una persona de 40 años de edad fue atacado a balazos por sujetos desconocidos. Después del ataque armado, ya sabe usted, llegaron, bueno, pues las corporaciones para hacer todo el protocolo, ¿no? Y agregar lamentablemente una persona más a las incidencias de homicidios en Oaxaca. Bueno, pues la información: preparan la entrega de libros a escuelas. Este miércoles se recibieron los paquetes de libros de texto gratuito. Se está realizando la clasificación de los libros para facilitar la entrega a las escuelas. A partir del lunes 2 de septiembre iniciarían con la entrega de libros de texto y facilitará el IEPO cuando menos 7 millones de ejemplares en todas las escuelas de educación básica de Oaxaca. Ya le decía yo, bueno, el tema de Tehuantepec y los homicidios en el Istmo de Tehuantepec, allá en Barrio Villana, un hombre de 40 años aproximadamente fue baleado. Momentos después llegan las corporaciones de emergencia y policíacas a dar parte de los hechos, y entonces es imparable la ola de homicidios aquí en el Istmo. Autoridades estatales investigan 13 homicidios cometidos en menos de 24 horas en el estado de Oaxaca, destacando lo sucedido en Chahuites y en San Francisco del Mar. Somos una institución con 20 años de experiencia. Contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como Psicología, Informática, Contaduría y Ciencias de la Educación. Contamos con un plan cuatrimestral en Derecho, Arquitectura, Administración y Gestión Empresarial, aperturando nuevas licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. La calidad, amor y compromiso nos hacen diferentes. Avenida Tlaxcala, Colonia Jesús Rasgado, Salina Cruz, Oaxaca. Universidad América, tu futuro es aquí. Ven y celebra en Salón Sevilandia tu evento especial. Salón Sevilandia en Salina Cruz te ofrece un espacio nuevo para celebrar todo tipo de evento social, desde fiestas infantiles, graduaciones, reuniones, baby shower, comuniones, conferencias empresariales y todo lo que desees festejar. Contamos con decoraciones temáticas, mobiliario, área climatizada, estacionamiento, banquetes, mesa de dulces y acceso a los juegos de Sevilandia. Nos ubicamos en Plaza La Sevillana. Reserva tu fecha y agenda tu evento. ¿Le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al Dr. Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento El Pitayal frente a la cancha de básquetbol. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Noche de miércoles, el análisis en las 100 palabras de Raúl Frías, preguntando: ¿se acabó con la corrupción en este país? Vamos a escuchar. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Estamos a 34 días de que termine el sexenio de López Obrador. Por las evidencias y los datos, dejará pendientes en agendas tan importantes como la seguridad, salud, educación, que tendrá que asumir la siguiente administración. Así como la lucha contra la corrupción, esa que se ofreció, se barrería de arriba para abajo. No ocurrió. Fue otro sexenio perdido. No se actuó contra los corruptos de antes ni contra los de este sexenio. Al contrario, se debilitó el endeble sistema anticorrupción que existía. La Secretaría de la Función Pública fue tolerante. También el Auditor Superior de la Federación fue presionado para manipular auditorías y ocultar anomalías, mientras que los organismos ciudadanos como Mexicanos contra la Corrupción, la prensa crítica, que pudieron ser los mejores aliados del presidente al presentar evidencias documentadas de corrupción,
corrupción y conflicto de interés se convirtieron en enemigos. Contra la corrupción se pudo, pero no se quiso. Te saludo con mucho gusto, Noé Nolasco. Bueno, desde luego muchos comentarios en torno al tema de esta noche, los feminicidios y demás información. Es un gusto saludarte como siempre, Connie, y agradecer a la población su participación en esta noche. Algunos de sus comentarios. Es lamentable que muchas de las muertes de mujeres en Oaxaca no son considerados como feminicidios, incluso tampoco son investigados así muchos quedan libres, cierra este comentario. Otro más, años y años pasan y no hay justicia, son los grupos de colectivos feministas quienes tienen que hacer presión para lograr ciertos resultados. Ahora hasta 2 niñas, eso es inconcebible, no puede ser que hasta esto estén llegando, mientras que en las autoridades solo se limitan a emitir comunicados, argumenta este comentario más. Por último, no solo basta la alerta de género, se necesita recursos, debe de haber cámaras en cada municipio. La violencia no puede superarnos, necesitamos justicia y seguridad. Ahí algunos de los comentarios de la población con respecto a este tema, muy clara y muy marcada la posición que mantiene la población. Y es que, pues bueno, hay antecedentes en materia de seguridad que dan o que proceden para que se cometa un delito como el feminicidio. Uno de ellos son los llamados a las líneas de emergencia, y es que en Oaxaca más del 60% de ellos tienen que ver con materia de seguridad. Un punto muy importante, la violencia familiar. Veamos el siguiente trabajo. Los llamados de emergencia al 911 se han convertido en un indicador fiable de las autoridades para poder conocer el panorama de violencia e inseguridad que atraviesa un municipio o estado. De acuerdo al Centro de Atención de Llamadas de Emergencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el 2023 se recibieron 62.941.859 llamados, de los cuales solo el 23.6% fueron procedentes por temas de seguridad, salud y asistencia. Oaxaca durante dicho periodo ocupó la 16ª posición por el número de llamadas registradas a la línea de emergencia, con 1.447.739. Sin embargo, el 85% no se concretaron o fueron de broma. Tenemos un promedio que es de llamadas al día de entre 5.000 y 5.100 en todo el estado, y de esas son 4.500 aproximadamente son falsas. Estoy hablando de un número de 500 que son reales. Lo destacado de la entidad es que el 62% de las llamadas procedentes fueron en materia de seguridad, en rubros como violencia familiar, persona agresiva, persona sospechosa, así como otras alarmas. Cifras que coinciden con las denuncias registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante el 2023 se iniciaron 7.428 carpetas de investigación por violencia familiar, siendo una de las incidencias delictivas más comunes en el estado. Aquí en el municipio de Salina Cruz tenemos una alerta de violencia contra la mujer, la violencia de género. Entonces, en una lucha conjunta, el municipio, el estado y la federación estamos uniendo esfuerzos para combatir esa violencia contra la mujer. En opinión de especialistas, las llamadas al servicio de emergencia 911 por casos de violencia familiar y de pareja creció considerablemente durante la pandemia del COVID-19, llegando a registrarse hasta 2 llamadas por minuto para denunciar este tipo de violencias en todo el territorio nacional. Mega Noticias. La mayoría de los feminicidios en Oaxaca, de acuerdo a investigaciones, tienen que ver con acciones violentas dentro de un mismo escenario, probablemente la familia, y es que estas carpetas de investigación abiertas y estas llamadas también a las líneas de emergencia confirman toda esta situación y este escenario que se está viviendo en Oaxaca. Con esto, regreso contigo. Y nosotros tenemos más información relevante a nivel estado.
Qué tragedia verdaderamente para algunos habitantes de San Antonio de la Cal. Natalia, de 58 años de edad, persona considerada ya de la tercera edad, perdió la vida, fue arrollada por un tráiler así. Bueno, pues imagínese que usted va pasando por alguna calle, este tráiler se queda sin frenos y bueno, a su paso se lleva todo. Esta mujer regresaba de haber recogido a su nieto cuando fue sorprendida por esta pesada unidad. El responsable fue identificado como Julio César Cruz Vázquez, 30 años de edad, detenido junto con su acompañante por vecinos. De acuerdo al reporte policíaco, el vehículo de carga perdió los frenos desde la parte alta de San Antonio de la Cal. Digo, imagínense la cantidad de kilómetros que tuvo que recorrer y bueno, la pérdida de control total de la unidad. Una tragedia verdaderamente en San Antonio de la Cal. Por tercer día consecutivo, los alumnos de la escuela Abraham Castellanos sin clases determinaron iniciar el ciclo escolar así, en la vía pública, en el Zócalo, para ver si el gobierno puede intervenir en la conclusión de obras y además investigar qué pasó con casi 600,000 pesos del programa Es Nuestro, que, bueno, pues al parecer la ex tesorera se llevó. Entonces, estamos hablando de 251 niñas y niños que cumplen 3 días protestando conjuntamente con los papás y maestros. El disgusto se da luego de la que tesorera, bueno, pues dijo que le habían hackeado la tarjeta y ya no había dinero. Entonces, aquí no hay respuestas ni del IEPO, ni de la Secretaría de Gobierno, ni del IOCET, ni de absolutamente nadie, y los niños a tomar clases en la calle. El pasado martes 27 de agosto quedó marcado como un panorama negro para Oaxaca. Al menos 13 personas fueron asesinadas en diferentes regiones. La mayoría aquí en el Istmo, un taxista ejecutado a balazos en la 8ª sección, 2 personas atacadas en una taquería Los Jarochos, 3 mujeres en San Francisco del Mar, el pequeño niño de Chahuites. La mayoría, dice el responsable de la seguridad, bueno, habría que confirmarlo, están relacionados con tráfico de drogas, narcomenudeo y tráfico de indocumentados. Así lo admitió Iván García Álvarez, director de Seguridad Pública del Estado. Vámonos contigo, Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Esto es lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Llegamos a este jueves. Tenemos en la región pues bastante nubosidad, algunas zonas de tormenta que nos pueden estar aportando lluvias de aquí y hasta la próxima semana. Yo le tengo el pronóstico preciso y así le platico que el termómetro marcará en Ixtepec 36 grados, que Matías Romero se queda por los 32. Aquí con nosotros, ya le digo, algunos chubascos dispersos, la temperatura llegando a los 34 grados. Luego nos vamos por los 33 y así vamos a llegar hasta la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Sí, al regresar, ¿cuántas veces no hemos escuchado estas declaraciones? Pide el Congreso investigar el triple feminicidio en el Istmo de Tehuantepec. Ya le tengo los detalles. Somos una institución con 20 años de experiencia. Contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como Psicología, Informática, Contaduría y Ciencias de la Educación. Contamos con un plan cuatrimestral en Derecho, Arquitectura, Administración y Gestión Empresarial, aperturando nuevas licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. La calidad, amor y compromiso nos hacen diferentes. Avenida Tlaxcala, Colonia Jesús Rasgado, Salina Cruz, Oaxaca. Universidad América, tu futuro es aquí.
¿Le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al doctor Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento El Pitayal frente a la cancha de básquetbol. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Hay consternación, por supuesto, allá en Chahuites, en San Francisco del Mar, y desde luego que no solo para los familiares o víctimas, ¿no?, de esta ola de violencia. En realidad, la sociedad, desde luego que espera respuestas claras y prontas ante, bueno, pues esta ola de violencia. Vamos a ver el trabajo de Luis Ramos. Un hecho que ha consternado a la región del Istmo y el estado de Oaxaca es el homicidio de 3 menores de edad y la madre de 2 de ellas. El primer crimen ocurrió en el municipio de Chahuites, el cruel asesinato de un niño con un arma blanca, el cual fue encontrado al interior de un domicilio abandonado ubicado en la orilla de la carretera federal 190. En el caso específico del niño, como mencionabas, desafortunadamente fue atacado en Chahuites, niño de 10 años, que desafortunadamente quien lo atacó pues es otro menor de edad también de 16 años, ¿no? Esta persona está detenida, lo tenemos en la fiscalía, está en un proceso, al ser menor de edad tiene que llevar un proceso ahí de manera diferenciada, en tanto que es menor de edad, ¿no? Y lleva ciertos estándares, digamos, que tenemos que cuidar. El cuerpo fue reconocido por su madre, quien exige el mayor castigo para los responsables de este atroz crimen. Ese mismo día se suscitó un triple feminicidio. Una madre de familia y sus 2 menores hijas fueron asesinadas a balazos en su domicilio. Esto en el municipio de San Francisco del Mar. Este triple feminicidio ocurrió alrededor de las 10 horas del martes 27 de agosto, cuando sujetos desconocidos ingresaron al domicilio y abrieron fuego contra las víctimas. A estas notas se suman 9 más, ubicando al Istmo como una zona de alta incidencia delictivas. La región del Istmo es el punto rojo, yo te podría decir, del estado en términos de seguridad. Se están haciendo trabajos y esfuerzos importantes de coordinación justamente para disminuir esta violencia que desafortunadamente en los últimos años pues se ha presentado en esta zona. Subrayó que la violencia puede deberse por el tema de migrantes, el flujo de drogas, por lo que están conjuntando esfuerzos para poder revertir los incidentes delictivos que se han suscitado en el Istmo de Tehuantepec. Mega Noticias, Luis Ramos. Y hablando de denuncias, hablando de abusos, vamos contigo, Noé Nolasco, con la sección de los miércoles. De nueva cuenta, el pulpo del transporte público sacó su brazo constrictor contra el gobierno del estado, proporcionándonos una de las imágenes más impactantes que dejan clara la fuerza que tienen los sindicatos actualmente, incluso oponiéndose a las determinaciones de las autoridades y haciendo valer su ley. A minutos que el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, puso en marcha la nueva ruta del sistema Citibús, el cual, por cierto, fue señalado y criticado por presuntos desvíos de recursos al inicio de su administración, ahora se enfrenta a la fuerza sindical, siendo detenido por los transportistas de la modalidad de taxis y mototaxis. La ruta, que fue anunciada como un beneficio para más de 50,000 personas y 6 municipios, los sindicatos de transportistas de Reyes Mantecón indicaron que no iban a permitir la circulación porque no les convenía económicamente. Por supuesto, es más económica, situación que no es exclusiva de la capital del estado. En zonas como la región del Istmo de Tehuantepec también se vive esta situación. Poco a poco están desapareciendo los camiones urbanos, siendo suplantados por mototaxis, por taxis, por urbans también en algunos municipios, para señalar algunos ejemplos. Tehuantepec, Juchitán y por supuesto Salina Cruz también entra dentro de esta modalidad. Y es que no se trata solamente de analizar el beneficio para el concesionario, el conductor, hay que analizar también las afectaciones a los usuarios, por ejemplo, el golpe al bolsillo de cada ciudadano, porque no es lo mismo
mismo circular 5, 10, 15 o 20 kilómetros en un taxi que utilizar alguna modalidad del servicio urbano. Por supuesto, es más económico. Ahora resulta que los sindicatos transportistas quieren decidir en qué tipo de unidades deben de viajar los ciudadanos, cuánto tiempo tienen que esperar, cuánto tienen que pagar y bajo qué condiciones van a estar circulando en estas unidades, ya que si no les parece, pues bueno, van a protestar como lo hicieron en esta ocasión. ¿Qué garantías entonces tenemos como ciudadanos? Más del 70% de las unidades del transporte público que circulan en el estado incumplen con las medidas mínimas de seguridad que implica. También circulan sin placas, sin permisos, sin seguros, pero no fuera un ciudadano común y corriente, porque ya las autoridades le estarían quitando hasta las perlas de la Virgen, o incluso si bloquea, hasta la cárcel podría dar. Esas son chingaderas. Gracias, Noé. Y bueno, le decía yo hace unos minutos, ahora el Congreso, después de la noticia, vuelve a solicitar, ¿no?, a la Fiscalía respuestas rápidas sobre estos triples homicidios. La diputada María Luisa Matus propone, ¿no?, desde la más alta tribuna, que el feminicidio es de expresión extrema. El presidente de la Jucopo, Sergio López, expresa la importancia que tiene el trabajo. Y bueno, lo leo en este tono porque verdaderamente son discursos que hemos venido oyendo desde hace años y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, ahí está la información. Vamos a ver si la Fiscalía le responde a los diputados o bien le responde a las mujeres de todo el estado de Oaxaca. Con esto nosotros nos vamos. Mañana vamos a hablar de un tema importante. Bueno, las obras federales que tiene en mente ya el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum para el estado de Oaxaca, Paco Ramírez. Bueno, pues con el tema obligado se consuma la sobrerepresentación de Morena y sus aliados. Bueno, pues una sesión bastante intensa. Quédese con él, descanse, buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.